Un saludo cordial, estimados amigos y amigas. Quería referirme muy brevemente a lo que estamos atravesando en Bolivia, una verdadera crisis institucional, política, pero que no viene de ahora. Pero quería referirme precisamente, haciendo un análisis, una muy breve interpretación de los sucesos, de los hechos y de la historia como consecuencia o como patentización, hoy que estamos en un día de octubre, 20 de octubre, es precisamente, hemos acabado de atravesar los 21 años desde que se sucedieran los acontecimientos de octubre negro, como se le ha denominado, octubre del año 2003, donde en realidad fue la explosión de un hecho, de un acto absolutamente premeditado, preparado, elaborado por parte de quienes han gobernado luego el país desde el año 2006, el movimiento al socialismo, Evo Morales y todos esos denominados movimientos sociales, que en realidad eran movimientos subversivos. En octubre de 2003, yo hice una investigación profunda sobre el tema, pude entrevistar al comandante del ejército en la cárcel de Sucre, que ha sido condenado a 15 años y 6 meses por la comisión del delito de genocidio en la modalidad de masacre sangrienta, cuando quienes han declarado y confesado después civilinamente que ellos habían comenzado todo, como Felipe Quispe y los demás, que incluso habían iniciado, porque esto no inicia en octubre, en los hechos. Esto inicia en septiembre, ya del año 2003, el 20 de septiembre concretamente, repito, en los hechos, porque bien es cierto que en cuestiones de, de interpretación histórica y de los orígenes verdaderos de esto se remonta mucho más antes. Se remonta a los antecedentes de la Guerra del Agua en Cochabamba, donde estuvieron los mismos movimientos sociales involucrados que luego formaron, se alinearon a Evo Morales, donde estuvo siempre el propio Evo Morales tratando de incendiar el año 2000, la Guerra del Agua, Óscar Olivera. Luego, el año 2003, aparece Óscar Olivera juntamente con Evo Morales coordinando estas acciones para tumbar al gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero viene desde antes, desde incluso las muertes, los atentados en el Chapare por parte de los cocaleros, como el caso de los esposos Andrade, como el caso del policía Tallarico, como aquel hecho violento que en inmediaciones de Colomi, en la tranca de Colomi, en realidad en Cochabamba, estos movimientos por un conflicto del mercado de la coca y los movimientos y los cocaleros en realidad asaltan una ambulancia donde policías y militares estaban siendo evacuados heridos luego de unos enfrentamientos en el trópico de Cochabamba, asaltan y los bajan y los matan cerca del río de Colomi. O sea, estamos hablando ya de hechos perfectamente terroristas, que no nos hemos dado cuenta o que no le hemos tomado la atención que debía. Y el origen de esto eran los cocaleros. Y luego los cocaleros gobernaron este país y siguen gobernando este país como hasta el día de hoy. Siguen habiendo senadores como Leonardo Loza, dirigente de los cocaleros, uno de los principales promotores de este bloqueo injustificado, de este bloqueo que solo nos está destruyendo a los bolivianos por el capricho de una persona que ya desde hace más de 20 años viene sembrando la desolación en este país y cosechando la desolación en este país. Entonces, estamos ante un movimiento que ha tenido todos los caracteres, todas las características de un movimiento terrorista y como tal debemos actuar. Ya no podemos ingenuamente pensar que estamos contra un partido político, un movimiento democrático y que hay que sentarse a dialogar, a conversar qué propuestas tienen. No, estamos hablando de un movimiento que configura dentro de lo que es el terrorismo. En octubre de 2003 decíamos,
y no vamos a poder ciertamente arreglar las cosas en Bolivia en tanto y en cuanto no veamos y no comprendamos, no desvelemos en realidad lo que ha pasado en octubre del año 2003. Y octubre de 2003 es consecuencia a la vez de febrero de 2003, cuando el enfrentamiento entre policías y militares, donde estaba aquel mayor Vargas de la policía, que luego es dado de baja, porque levanta, en realidad hace una sedición y levanta a los policías contra el orden constitucional y ocasionando hechos de sangre y muertes otra vez. Y este Vargas aparece otra vez ya en octubre, en los prolegómenos de octubre, igual alineando junto con Evo Morales, junto con Oscar Olivera, líder de los Fabriles y de la Guerra del Agua en Cochabamba, conformando esto que se ha llamado el Estado Mayor del Pueblo, que hoy vuelve el Estado Mayor del Pueblo para otra vez desolar este país, filas en los surtidores, hay gente que quiere trabajar en el transporte, que quiere producir, que para todo se necesita en realidad gasolina y diésel, que es lo que mueve un país, y sembrando la pobreza, la desolación y la muerte. A ellos no les interesa y no necesitan, porque gente como Evo Morales tienen una renta vitalicia de más de 20.000 bolivianos por haber sido, desgraciadamente para Bolivia, presidente de este país. Entonces no les interesa un carajo que se paren todas las actividades, los que sufren son los que verdaderamente trabajan honradamente cada día. Y obviamente no les interesa tampoco a la cúpula gobiernista del presidente Tilín, no le interesa tampoco a la pseudo falsa oposición que recibe sus salarios por arriba de los 20.000, igual diputados, senadores, que no son más que payasos que solamente le hacen el juego al desgobierno de Arce y de Evo Morales. Entonces, lo que debemos hacer en Bolivia es una interpretación seria y debemos alzar, como decía un escritor del siglo XX, el escalpelo y cortar, agarrar el bisturí, hacer una disección y realmente extraer el tumor que está dañando y amenaza con hacer metástasis en Bolivia, para desgracia, para la perdición y aún para la muerte de los propios bolivianos. Yo cuando entrevisté, logré hacer como periodista una entrevista al general Juan Belis Herrera, comandante del ejército en los sucesos de la denominada y muy mal denominada Guerra del Gas, octubre de 2003, y él me decía, me daba datos de que existía un plan elaborado, subversivo, que al perder Evo Morales las elecciones generales del año 2002 contra Gonzalo Sánchez de Lozada, al no haber podido llegado al poder mediante la vía democrática, hicieron un plan y lo ejecutaron para derrocar al gobierno por vías de hecho, sin escatimar en ningún plan. Y él me decía, y lo transmito como periodista, que incluso existía el plan, el general Belis Herrera, oficial del ejército destacado en Bolivia y por eso llegó a ser comandante del ejército, él me decía allá en el penal de Sucre que además existía el plan de matar al presidente Sánchez de Lozada e incluso colgarlo como a Gualberto Villarroel en la Plaza Murillo. Todo esto se fue haciendo cuando ingresó la eclosión de Warizata, que tienden la emboscada Felipe Quispe y el ejército guerrillero Tupac Katari. Recordemos aquello, el primer muerto es un soldado de apellido Vargas, si mal no recuerdo, un soldado del ejército de Bolivia, un joven que estaba haciendo su servicio militar de aproximadamente 19 años de edad. Es el primer muerto que recibe un disparo que le llega en la vena yugular y que es evacuado inclusive en la camioneta del periódico La Razón y muere en el camino. Ese es el primer muerto. Antes incluso que aquella muchacha de 8 años de edad que en el fuego cruzado, y ya cuando viene, porque después de esta muerte, después de la emboscada, un acto ya de guerra de guerrillas, propio de la guerra de guerrillas, la emboscada, es, eh, es en realidad es derrotada la policía boliviana. Y viene
grupo de reacción inmediata del ejército, un grupo de élite, porque el bando contrario tenía fusiles, tenía armas de fuego de guerra de grueso calibre. Entonces, en ese fuego cruzado se produce la muerte de una menor en Warisata, en inmediaciones de la normal de Warisata. Y eso es utilizado por Felipe Quispe para decir que nos están masacrando, que ha matado a una menor inocente y él confiesa, Felipe Quispe, en su librito diario de la huelga de hambre, la caída de Goni, cómo instruyó por en ejecución de un plan perfectamente organizado, incluso con la psicología. Él dice, ¿no? La sangre, y dice en estos términos literales, la sangre llama a la sangre, dice. Y a la Aymara le enfurece la sangre de sus hermanos, dice él. Entonces instruye a los familiares de esta niña que vayan a todos los medios de comunicación a llorar, a decir que se han quedado ahora sin su hija o sin su hermana, a llorar por todos los canales posibles para enardecer al pueblo del Alto y de La Paz. Él lo confiesa, cuando había sido una muerte no premeditada, sino en un fuego cruzado tremendo el 20 de septiembre de 2003. Y luego viene octubre, vienen los ya esta conjunción de Evo Morales, de Felipe Quispe, del mayor dado de baja David Vargas, de la policía, de Oscar Olivera, de la coordinadora del agua de Cochabamba y todos ellos, que forman el Estado Mayor del pueblo, que hoy está volviendo igual para sembrar el terror y el luto en el país. Y es por ello que debemos estar todos precavidos con esto, debemos estar alerta. Y Bolivia no puede ser más rehén de estos individuos que en realidad con su comportamiento solamente ingresan en el campo de lo que es un terrorista desde hace 20 años atrás. Señores, hay mucho para analizar. El gobierno de Sánchez de Lozada era un gobierno constitucional y más allá de que nos guste o no, su caída ha significado de alguna manera el derrumbe de la República. Y Bolivia debe volver a ser república, porque Bolivia ha dejado de ser república en virtud de un hecho terrorista. Y nos hemos acostumbrado al Estado plurinacional y las consecuencias son estas. No existe país, no existe Estado, no existe derecho de las personas de trabajar, de progresar, de crecer. Existe hambre y sus consecuencias son todas estas cosas del dólar, de la falta de combustibles, de diésel, de gasolina. Solo son síntomas de la verdadera enfermedad que es ciertamente el Estado plurinacional. Un saludo cordial.